Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el doctor Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión y continuando con los temas de inflamación, vamos a hablar sobre uno de los tipos de inflamación, la inflamación aguda. La inflamación aguda viene a ser la respuesta rápida del anfitrión para hacer llegar leucocitos y proteínas al foco de lesión tisular. Eso quiere decir que esto es un proceso continuo. No quiere decir que al decir inflamación aguda, al mismo tiempo no se van a dar otros procesos como reparación, como curación, o de repente si la respuesta se prolonga, la inflamación crónica, no, sino que lo he separado para poder ser un poco más didáctico y poder entender un poco mejor todos los aspectos que se dan dentro de este proceso. Entonces, es un proceso continuo. Al mismo tiempo que el tejido se inflama, y se lesiona, también van a haber mecanismos reparadores que ya los vamos a ver más adelante en otros videos. ¿Ya? Existen unos estímulos que condicionan esta inflamación aguda, como las infecciones, la necrosis, los traumatismos, las lesiones químicas y físicas, cuerpos extraños, reacciones inmunitarias también. ¿Cuáles son los componentes de la inflamación aguda? Primero, la alteración del calibre vascular, que ya lo vamos a comentar más adelante en este video, el aumento de la permeabilidad vascular y la estimulación intravascular de plaquetas y células inflamatorias. Finalmente, termina con la emigración de leucocitos, o también llamado diapedesis, en el cual los leucocitos migran de la luz vascular para llegar al tejido inflamado. Como vemos aquí, en esta primera imagen de arriba se ve unos vasos sanguíneos normales, las arteriolas, matriz extracelular, y pueden haber ocasionales linfocitos o macrófagos residentes dentro del tejido. En una situación de inflamación se incrementa el flujo sanguíneo, como ven existe una dilatación de estas arteriolas y los macrófagos empiezan a salir, los neutrófilos empiezan a salir al mismo tiempo que también empieza a salir plasma hacia el tejido extracelular, condicionando el edema o el aumento de volumen. Por lo tanto, dentro de la inflamación aguda vamos a tener dos eventos, eventos vasculares y eventos celulares. En este video específicamente voy a hablar sobre eventos vasculares. En el próximo video vamos a hablar sobre los eventos celulares. La primera respuesta que se da en un evento vascular viene a ser la alteración de la microvasculatura, lo que implica a las arteriolas, capilares y vénulas. ¿Qué componentes tienen estos eventos vasculares? Tienen dos: cambios hemodinámicos, es decir, en el flujo de la sangre, y alteración de la permeabilidad vascular. Aquí vamos a hablar de los dos. Primero, cambios hemodinámicos, en el cual existe una vasoconstricción transitoria de estos vasos, que puede ser leve, dura más o menos 3 a 5 segundos, y cuando es más grave puede durar hasta 5 minutos aproximadamente. Luego existe una vasodilatación progresiva persistente, que afecta principalmente a las arteriolas, y se da a partir de la media hora aproximadamente del inicio de la inflamación. Y esto, ¿qué va a condicionar? Que al vasodilatarse, ¿no? o al producir esta vasodilatación, va a haber un aumento del flujo de sangre, y por lo tanto se va a manifestar como una lesión rojiza, ese es el rubor, y también el calor. ¿Y a qué se debe esto? A la liberación de histamina y de óxido nítrico, que son los principales vasodilatadores. Luego va a haber una elevación de la presión hidrostática local, lo que va a favorecer, digamos, la formación de este trasudado, que es distinto a un exudado. Ya lo vamos a comentar más adelante también. Se enlentece la microcirculación, por lo tanto el flujo se hace un poco más espeso, condicionando a que se haga un poco más rojo el tejido, no lo ve morfológicamente más rojito, aparte de la vasodilatación, ¿no? Y finalmente la marginación de leucocitos, es decir, que estos leucocitos van a empezar a pegarse hacia la pared de los vasos sanguíneos. Aquí también tenemos, para entender un poco más este trasudado que les había mencionado, que se debía justamente a la elevación de la presión hidrostática local, tenemos acá un vaso sanguíneo normal, la presión hidrostática y la presión osmótica o coloidosmótica que la dan las proteínas. Cuando se produce esta inflamación,
empieza a incrementar la presión hidrostática, ¿no? Se obstruye en cierto modo el flujo venoso, ¿no? Y empieza a haber también un poco de drenaje de líquido del intravascular hacia el extravascular, ¿no? O hacia el líquido tejido intersticial. Y esto se manifiesta como un edema. Eso puede ser una causa de trasudado, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión osmótica. Por lo tanto, como la presión osmótica lo dan las proteínas, disminuyen las proteínas en la sangre, pero se conservan las que están hacia afuera y por lo tanto también empiezan a salir ejemplos, enfermedades hepáticas, pérdida de proteínas, también como en enfermedades renales. Y en el caso del exudado, en el exudado ya hay una alteración de la permeabilidad vascular debido a que hay una alteración del endotelio, porque estos se retraen, aumentan los espacios intercelulares y no solamente va a fluir plasma, sino también van a salir proteínas, ¿ya? Y aparte de eso va a haber todas las células inflamatorias y esto va a condicionar el exudado, ¿no? Entonces en el exudado tenemos mayor cantidad de proteínas, en cambio en el trasudado solamente es líquido, es solamente plasma, sin proteínas, ¿ya? Espero que haya quedado claro esa parte para seguir hablando de este tema. Entonces ya vimos los cambios hemodinámicos. Ahora vamos a hablar sobre la alteración de la permeabilidad vascular. Cuando ya se altera la permeabilidad vascular ya no hablamos de trasudado, sino de un exudado inflamatorio, porque disminuye la presión osmótica coloidal intravascular y aumenta la presión osmótica intersticial. Los mecanismos viene a ser que tenemos acá, para entender esto, una célula, un corte de una vénula normal, la membrana basal, las células endoteliales que están unidas por uniones estrechas. Estas células empiezan a contraerse y a retraerse y por lo tanto van a verse de esta manera. Al retraerse van a aumentar los espacios entre ellas, ¿no? Además, las lesiones directas van a condicionar aún más esta retracción. Ahora, esta contracción de las células endoteliales, que aumenta los espacios interendoteliales, se da más frecuentemente en vénulas y tiene una duración muy corta, de 5 a 30 minutos aproximadamente. Esta retracción de las células endoteliales se debe principalmente a algunos factores inflamatorios como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que empieza a las 4 o 6 horas más o menos y se mantiene por unas 2 a 4 horas. Este daño directo que ya les había mencionado, que lo ocasionan los leucocitos, bueno, también se debe a otros factores externos, como ya habíamos mencionado también, como las quemaduras o agentes infecciosos, y afecta a vénulas, arteriolas, capilares, y este puede durar de horas a días. Existe también el daño endotelial solamente mediado por leucocitos, que afecta a vénulas, esto es mucho más tardío, y empieza de horas y puede durar días. Y también la permeabilidad en la neovascularización, porque son vasos todavía aún inmaduros y por lo tanto estos vasitos van a ser bastante permeables. Y aquí los tenemos, ¿no? Esta lesión directa, estas formaciones de estas brechas y por lo tanto va a haber una mayor salida de plasma y de proteína. Lo podemos ver acá, como lo habíamos mencionado, esta contracción de las células endoteliales, la retracción también, que empieza a dejar aún más espacios, el daño directo por agentes externos, la lesión por polimorfonucleares y la neovascularización. Todo eso condiciona a un aumento de la permeabilidad vascular. Se altera la permeabilidad vascular y va a dar el exudado. Y acá también de otra manera más esquemática, y me gusta siempre mostrar varias imágenes, si es posible de lo mismo, con tal de que podamos entender bien estos aspectos. Como acá tenemos el tejido normal, un vaso normal, la luz del vaso, luego la retracción endotelial, que como les dije ocurre principalmente en vénulas, inducida por algunos agentes vasoactivos como la histamina, óxido nítrico, y esto es rápido. Luego la injuria endotelial, que va a producir una retracción aún mayor y por lo tanto esto y al mismo tiempo por el daño directo, ¿no?, causado por quemaduras, algunas toxinas microbianas, y puede durar de horas a días y permite una mayor salida de plasma, proteínas polimorfonucleares, ¿no?, hasta que finalmente ya ocurren estos fenómenos que vamos a ir mencionando un poco más adelante, ¿no? Pero espero haya quedado clara esta parte del exudado.
Y aquí solamente para mencionar que existen algunos mediadores químicos que ya en otro video vamos a hablar más ampliamente sobre ellos, solamente para adelantar que algunos son derivados de plasma y otros son derivados de las células, y que estos por ejemplo van a condicionar finalmente también el aumento de la permeabilidad vascular, originando el edema que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, derivados del plasma, la activación del factor de Hagemann o el factor 12, que activa múltiples vías, el sistema de la coagulación, el sistema de del complemento, entre otras. Igual derivado de las células, que son múltiples los factores que van a condicionar esta vasodilatación, esta contracción y retracción de las células endoteliales, y finalmente aumento de la permeabilidad vascular con el subsiguiente edema. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Gracias por su gentil atención. Déjenme un pulgar arriba, comentarios, preguntas y suscríbanse a mi canal. Compartan esta información que estoy seguro es muy valiosa para ustedes, y nos vemos en el próximo video para hablar más sobre la inflamación aguda. Bendiciones, hasta la próxima, chao.